Por fin había llegado el día. Mi padre llevaba semanas anunciando que el 28 de diciembre de 1895 se convertiría en una fecha importantísima para la historia. Sus amigos, los hermanos Lumière, iban a presentar su obra en el Boulevard de los Capuchinos. De camino, vimos varios de sus carteles que mostraban una palabra extraña. Recuerdo haber pensado que seguramente era solo otro invento de la época. Cuando entramos al café, casi se podía respirar la expectación de la sala. Todos los presentes estaban vestidos con sus mejores galas, sentados casi alrededor de una cajita, que según mi padre era el invento de la época, esa palabra que estaba en el cartel, el cinematógrafo. Los hermanos se presentaron con las palabras precisas, que hicieron crecer la ansiedad y la curiosidad de las personas. Finalmente llegó el momento. El más alto tocó el famoso invento y frente a nosotros apareció algo mágico. Esa pequeña cajita mostraba formas en la pared. Yo la miraba como si estuviera viendo la mismísima luna bajar hasta la puerta de mi casa. Y estoy segura de que no era la única. Podía sentir admiración en el aire. Todos estaban alucinados. De todas las cosas que mostraron ese día, la que más llamó mi atención fueron los obreros saliendo del trabajo. Me pareció una escena cotidiana, como si estuviera en la plaza con mi padre viéndolo salir. Lo más fascinante eran las emociones del público, como se escucharon las risas con un regadero regado y hasta los grititos de miedo de quienes pensaron que el tren venía hacia nosotros. Mi padre tenía razón, fue una noche mágica, una fecha memorable, fue el nacimiento de lo que se conocería como el cine mudo. A partir de ese momento me volví una pequeña entusiasta del cine tal como mi padre. Mientras pasaban los años, le insistía que me encontrara todo lo que aprendiera. Él fue quien me explicó que la técnica del cine consistía en proyectar imágenes a intervalos regulares para crear la ilusión de movimiento. Cada vez iban llegando más y más películas, que consistían en imágenes a blanco y negro. Mi padre, en sus días de ensoñación, me confió que un día llegaría el cine con música, hasta con voces de los actores. Por mi parte, yo no estaba tan segura. La verdad disfrutaba de la música en vivo, y las notas que salían del piano, de los órganos e incluso de las orquestas, tanto improvisadas como las que venían junto a la película. La música le daba cierto aire de credibilidad, de pasión, de entusiasmo. Estas las veíamos en locales llamados Nickelodeons. Ahí podíamos ver cortometrajes por 5 centavos, a menudo sobre pantallas improvisadas. También me gustaba leer lo que los actores no podían decir. Los títulos que situaban al espectador en una parte importante de la obra. Hasta cuando algún narrador se paraba a contarnos la historia. Era una forma humana de acercarnos a la pantalla. Mi película favorita siempre será Viaje a la Luna de Georges Méliès, que salió en 1902. Me enamoraba la forma mística en que desaparecía cosas y luego las colocaba de nuevo. En la década de 1910, el cine se fue desarrollando y las películas comenzaron a regirse por sus géneros. Estaba la comedia, el drama, el romance y el terror. Mi padre disfrutaba con todas estas, desde el surgimiento de una nación de 1915, que trataba sobre un drama histórico, hasta con El fantasma de la ópera, que salió en 1925, que contó con la participación de Lon Chaney. A mí me gustaban más las películas de romance, no tanto como a mi padre. Otra de mis cosas favoritas era debatir con mi papá sobre quién era el mejor comediante, mientras que él era un gran partidario de Buster Keaton y se dedicaba a explicarme lo grandioso de su participación en el moderno Sherlock Holmes, El navegante y El héroe del río, todas estas películas que salieron en 1924. Yo me divertía más con las películas de Charlie Chaplin, genio británico que hacía de actor, productor, director, escritor y hasta compositor. Sus películas me parecen incomparables, como La quimera de oro, Luces de la ciudad, Vida de perro y El chico, por solo mencionar algunas. También me gustaba ver en pantalla, cosa que no compartía con mi padre, era ver a los galanes de la época, como Douglas Fairbanks Jr., Gilbert Roland y Rodolfo Valentino. También admiraba y disfrutaba con las actuaciones tanto de Mary Pickford como las de Clara Bow y Louise Brooks, estas conocidas como flappers. Para la década de 1920, el cine mudo era el pilar fundamental del arte y el entretenimiento. Created using Powtoon.